Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta grabación en vivo de la Palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos ser edificados por la Palabra, que es la que nos sostiene y fortalece? Así que les saludo desde acá y vamos ya a compartir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a estar leyendo allí en el Salmo 107, en el versículo 2, que dice así: Óiganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Y en la NTV dice: ¿quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? ¿No? Y nosotros, los redimidos, los que el Señor está rescatando, ¿no? Los que ha liberado del poder del enemigo. Y hay mucha gente que está saliendo, que está siendo rescatada. Y saben que en este salmo, yo quiero compartir con ustedes el tema rescatados por un Dios grande y poderoso. En este salmo vemos 4 cuadros de los que han sido rescatados por el Señor. Y allí el rescate, ¿no? No sé si usted ha visto muchos niños, personas que han caído en un pozo, que no han podido salir solos, que tuvieron que emplear tecnologías de alto volumen, de altos aparatos con sincronización para poder sacarlos de ese pozo donde cayeron, ¿no? De esa desesperación. Así el Señor nos ha rescatado a nosotros y tiene los elementos necesarios y abundantes para sacarnos a salvación. Y en estos 4 cuadros vamos a ver que el Señor primeramente nos rescata del cansancio al reposo. Y allí en el versículo 4 al 8 del Salmo 107 dice esto. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Tenemos entonces allí que el cansancio, allí dice que su alma desfallecía en ellos. Estaban perdidos, solos, sin tener donde vivir, hambrientos, sedientos, y su alma estaba desfalleciendo, casi muriendo. Y allí entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y a veces clamamos a Dios como último recurso, porque intentamos nosotros salir adelante, solos. Pero hay situaciones que solamente Dios. Por eso, qué bueno que es clamar al Señor y saber que el oído del cielo está atento siempre a nuestras peticiones, a nuestro pedido de auxilio. Y allí vino la salvación. Dice allí la palabra: los libró de sus aflicciones. Solo Dios lo puede hacer. ¿Cómo? Dice: conduciéndolos por camino derecho. Porque a veces ese cansancio es por el alejamiento de sus caminos. ¿Y cómo lo hace? Guiándonos, conduciéndonos a la verdad, fuera del error y el engaño. ¿Para qué? Para que podamos habitar allí en una ciudad que se puede vivir, para llevarnos a un lugar de comunión con Dios y con los hermanos, para llevarnos a un lugar de abundancia, como lo hizo con el Hijo pródigo. Qué bueno que el Señor, aquellos que rescata, primeramente los rescata del cansancio al reposo. Y en segundo lugar, nos rescata
de las tinieblas a la luz. Del 10, versículo 10 al 15, dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Qué bueno, qué bueno. O sea que allí vemos que el Señor es aquel que, bueno, hubo un motivo por el cual estas personas o todos los que están fuera de Dios han llegado a lugares de tinieblas. Allí en el 10 dice: algunos moraban en tinieblas, en sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, no pueden salir, solos fueron hacia esos lugares. Y cuando las prisiones son de hierro, son muy fuertes, solamente Dios puede liberarlos. ¿Cuál fue el motivo por el cual llegaron a esa situación? Dice allí en el 11: porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y todos nosotros estábamos así, de espaldas a Dios. Cada cual, dice en Isaías 53, se fue por su camino, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Dice: aborrecieron el consejo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, y cayeron y no hubo quien los ayudase. Y hoy vemos, ¿no? Nosotros mismos hemos estado así, caídos, pero vino la ayuda del Señor, porque dice: clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Él es el que nos libra de toda aflicción. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Rompió sus prisiones. El Señor es el único que puede sacarnos, librarnos de toda aflicción. Dice allí el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y el Señor es el único que puede librarnos de toda aflicción. Dice: lo sacó, porque se necesita una mano fuerte y poderosa que nos pueda sacar a flote. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Los libró, los sacó y rompió las prisiones de hierro. Esto es lo que hace el Señor. Nos libra, nos saca del reino de las tinieblas a su luz admirable. Qué bueno, qué bueno. Él nos rescató del cansancio al reposo, de las tinieblas a la luz. Y en tercer lugar, nos rescató y nos rescata de la enfermedad a la salud. Vamos a leer del 18 al 20, dice así: su alma abominó todo alimento, porque a veces cuando uno está enfermo, no se siente bien, no queremos alimentarnos, nos cae todo mal, y allí dice: y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y hay situaciones físicas de enfermedad, ¿no? Que es como que nos lleva hasta las puertas de la muerte, nos sentimos muy mal, pero dice allí: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Y hoy hay tantas enfermedades con este COVID también, virus, bacterias, alergias, reacciones del cuerpo a tanto encierro, a dificultades, a situaciones, límites.
y nuestro cuerpo reacciona enfermándose. Pero el Señor allí nos puede rescatar de la enfermedad a la salud. La condición en que ellos se hallaban era que no querían saber nada, muy mal, pero ellos clamaron. La petición de ellos, clamaron al Señor. Y vino, ¿qué vino? La salvación. Dice que los libró de sus aflicciones, porque hay muchas enfermedades que son producidas por la aflicción, por la tristeza, por la impotencia de no poder solucionar los problemas. Él dice que los libró de sus aflicciones y envió su palabra. Y Él está enviando en este momento su palabra, porque dice envió su palabra y los sanó. Y en este momento el Señor está mandando su palabra y te sana. En el nombre de Jesús, levántate, como le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda y camina en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hace una tercera cosa, los libró de su ruina, porque la falta de defensa va arruinando el cuerpo, va decayendo, pero el Señor es el que nos puede librar de toda ruina. Como lo hizo nuestra actitud hacia Dios, tiene que ser como lo hizo el centurión. Mateo 8:8 dice así: respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así fue. Solamente di la palabra. Y en este mediodía el Señor está diciéndote esta palabra para que seas sano en el nombre de Jesús. Qué bueno que el Señor nos rescata del cansancio al reposo, de las tinieblas a la luz, de la enfermedad a la salud. Y también nos liberta. ¿De qué? Nos liberta el Señor del peligro a la seguridad. Desde el versículo 25 al 31 dice así: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y allí vemos el peligro, El peligro nos hace a veces temblar, titubean como ebrios, se pierde el equilibrio, llevados de acá para allá, azotados por la tempestad, aturdimiento mental, toda su pericia le es inútil. Hay personas, yo sé cómo tengo que salir, pero ante el peligro, allí es como que todo conocimiento se desvanece y se cae en la desesperanza, en la desesperación. El valor se desvanece, pero allí entonces dice que viene el clamor. Entonces claman a Jehová. Se precisa de una gran sacudida, de una gran tempestad para hacer ir a los hombres hacia Dios. Y hay personas que si no les hubiera sucedido nada, nunca hubieran buscado el auxilio de Dios. Por eso en esta mañana allí dice que clamaron al Señor y vino su liberación, los libró de sus aflicciones, como lo libró a Israel de Egipto, como lo sacó de allí en un peligro tremendo. Cambió la tempestad en sosiego. Cuando el Señor sube al borde, cuando sube a tu barco, que sube allí a bordo de tu alma, atormentada, allí el Señor te guía a puerto deseado. El Señor guía, el Señor por medio de las tempestades que se levantan, el Señor, si tú le dejas
guiar tu timón. El Señor te va a sacar a buen puerto deseado, como dice el Salmo. Allí en Mateo 8, 26 y 27 dice, y les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y el Señor nos dice hoy, ¿por qué tenés tanto miedo? El Señor ahora se levanta para reprender a los vientos y a la tempestad. Y se va a hacer la bonanza, la paz que el Señor trae. Gloria a Dios. Liberados del reino de Satanás e introducidos al reino del amado Hijo de Dios. Esto es lo que el Señor hace. Por eso allí en el 27 dice, y los hombres se maravillaron y se preguntaron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y sí, nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios que puede reprender a los vientos y a la tempestad? Y ellos le tienen que obedecer, porque Él es el creador, Él es el que está sobre todo, Él es el que domina, Él es el que gobierna. Y esto lo tenemos que saber. Por eso, allí en el versículo 43, quiero concluir que Él nos rescata del cansancio al reposo, de las tinieblas a su luz, de la enfermedad a la salud y del peligro a la seguridad. Él nos lleva a puerto seguro. Y en el 43 dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? En el Salmo 107, en el versículo 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Porque hay que guardar estas cosas. El guardar quiere decir tenerlo presente en todo momento, sin olvidar de dónde nos sacó Dios. Entender, dice, ¿quién podrá entender las misericordias de Jehová? Entender la dirección, el cómo llegó su misericordia a mí, el cómo llegó el Señor hacia nosotros y nos rescató poderosamente con sus recursos sin límites. Y lo que entendemos, tenemos que entender la misericordia de Dios, porque lo que entendemos lo asimilamos. Lo que asimilamos llega a ser parte de nosotros y podemos movernos hacia la misericordia de Dios, porque vamos a vivir agradecidos cada día, agradecidos a Él por lo que Él ha hecho. Por eso, ¿quién es sabio para guardar estas cosas? ¿Quién entenderá las misericordias de Dios? Alábenlo, dice allí el Salmo, alábenlo por su misericordia. Y vamos a orar en este momento. Señor, cuánta misericordia has tenido de nosotros sin merecerlo. Estamos de pie solamente por tu gracia. Somos y vivimos por y para ti. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por haber derramado tu amor hacia nosotros. ¿Cómo no seguirte, servirte y amarte sobre todas las cosas? Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestra indiferencia hacia tu grandeza. Señor, recíbenos como tus hijos en tu casa. Recíbenos, Señor, porque no nos queremos ir nunca más de tu mano. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en este día,
y volvamos a meditar en esta palabra. Qué bueno y qué grande es nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, les saludo desde acá y muchas bendiciones.